Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes, porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar y que sé que a muchos les interesa. Como habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en lo que ha estado sucediendo con Hande Erçel, y específicamente, en ese tan esperado silencio que ha roto sobre Burak Deniz y por supuesto, Neslihan Atagül. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo este entramado de rumores, confirmaciones y sobre todo, la perspectiva de Hande. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito o noticia jugosa de este mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco. Bueno, entremos en materia. La verdad es que el mundo del espectáculo turco es una auténtica montaña rusa de emociones y relaciones, y parece que el trío Hande Erçel, Burak Deniz y Neslihan Atagül ha estado en el centro de los focos últimamente y no precisamente por un proyecto cinematográfico o televisivo. Han circulado muchísimos rumores, especulaciones y, seamos sinceros, un montón de ganas por saber qué estaba pasando realmente detrás de cámaras. Y ahora por fin, después de un largo silencio que ha alimentado aún más la curiosidad, Hande Erçel ha decidido hablar. Este vídeo es precisamente para analizar qué ha dicho, qué implicaciones tiene, y cómo esto podría afectar las percepciones que teníamos hasta ahora. La pregunta clave es, ¿qué nos va a revelar Hande? ¿Son solo rumores, hay algo de verdad, o quizás estamos malinterpretando todo? La saga de rumores que involucra a Hande Erçel, Burak Deniz y Neslihan Atagül ha sido un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales turcas, y por extensión, en todo el fandom internacional. Seamos honestos, cuando dos de los actores más populares de Turquía, que además han trabajado juntos en proyectos exitosos como Her Yerdesen, se ven envueltos en especulaciones, la gente quiere saber. Y si además se menciona a una tercera persona, también una figura destacada como Neslihan Atagül, pues el interés se dispara. Hemos visto titulares sensacionalistas, posts en foros de discusión y debates interminables sobre la naturaleza de su relación, las supuestas tensiones y los malentendidos. Y en medio de todo este ruido, Hande Erçel, conocida por ser bastante reservada en cuanto a su vida privada, ha mantenido un perfil bajo. Pero las cosas cambian y recientemente en una aparición pública o quizás a través de una entrevista concedida a algún medio, Hande Erçel rompió ese silencio. Lo que dijo, aunque pueda parecer sutil para algunos, tiene un peso considerable. La clave aquí es entender el timing y el contexto de sus declaraciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué la impulsó a hablar después de tanto tiempo? Lo primero que debemos recordar es que Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química innegable en pantalla. Su colaboración en Her Yerdesen fue un rotundo éxito, y la complicidad que mostraban cautivó a millones de espectadores. Esto, como suele suceder, generó una fuerte presión por parte de los fans para que su relación trascendiera la ficción. Y no seamos ingenuos, las redes sociales y los medios de comunicación alimentaron esa expectativa con rumores de un posible romance entre ellos, incluso cuando ambos mantenían relaciones con otras personas. Aquí es donde entra Neslihan Atagül. Si bien Neslihan es una actriz increíblemente talentosa y querida, su nombre se ha visto entrelazado en esta historia de una manera que quizás no esperaba. Los rumores sugieren que pudo haber alguna tensión o malentendido relacionado con la amistad de Hande y Burak, o tal vez incluso con las percepciones que la gente tenía de esa amistad. La verdad es que las dinámicas entre celebridades son complejas, y a menudo, lo que se ve desde fuera es solo la punta del iceberg. Ahora, vayamos directamente a lo que Hande Erçel ha dicho. Según las informaciones que han trascendido y que han causado tal revuelo, Hande habría querido aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, se especula que ha negado categóricamente la existencia de cualquier conflicto o tensión entre ella, Burak y Neslihan. Ha puesto énfasis en que las relaciones profesionales deben ser respetadas y que la amistad, cuando es genuina, no tiene por qué ser una fuente de problemas. Además, Hande parece haber querido poner fin a las especulaciones sobre un posible romance con Burak Deniz. Ha reafirmado que su relación con él es estrictamente profesional y de amistad, y que valora el tiempo que pasaron trabajando juntos. Es importante destacar que en el momento de los rumores, tanto Hande como Burak estaban o habían estado en relaciones sentimentales con otras personas, lo que hacía aún más absurda la idea de que estuvieran ocultando algo. En cuanto a Neslihan Atagül, Hande habría expresado su respeto y admiración por su colega. Es posible que haya desmentido cualquier supuesto distanciamiento o desacuerdo.
Ha recalcado la importancia de la profesionalidad en el set y ha insistido en que no existe ninguna animosidad entre ellas. De hecho, algunos informes sugieren que Ande ha dicho que admira mucho el trabajo de Neslihan y que, como profesionales, se tienen un gran respeto mutuo. Lo interesante de las declaraciones de Ande es que, al parecer, ha optado por un enfoque directo y conciliador. No ha atacado a quienes difunden rumores ni ha entrado en detalles escabrosos. En lugar de eso, ha elegido reafirmar los valores que considera importantes: profesionalismo, amistad y respeto. Esto habla mucho de su madurez y de su deseo de poner fin a un ciclo de especulaciones que, sin duda, deben haber sido agotadoras para ella y para las personas involucradas. ¿Y qué significa todo esto para los fans? Pues, en primer lugar, una dosis de realidad. A veces la ficción se confunde con la vida real, y los deseos de los seguidores pueden crear narrativas que no se corresponden con la verdad. Las declaraciones de Ande nos invitan a separar el trabajo del ámbito personal y a confiar en lo que los propios artistas deciden compartir sobre sus vidas. Segundo, nos demuestra la importancia de escuchar a las fuentes directas. Cuando Ande Ercel, una de las protagonistas de esta historia, habla, sus palabras tienen un peso específico. Deberíamos prestar más atención a sus declaraciones oficiales que a los chismes que circulan sin fundamento. Tercero, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo manejamos las relaciones entre celebridades. La presión constante y la invasión de la privacidad pueden ser muy perjudiciales. Es un recordatorio de que, detrás de cada rostro famoso, hay personas con sus propias vidas, sentimientos y relaciones. También es interesante analizar la forma en que se filtran estas declaraciones. ¿Fueron buscadas? ¿O quizás Ande se encontró en una situación en la que ya no podía evitar responder? La manera en que las noticias sobre sus declaraciones han llegado a nosotros también es parte de la narrativa. A veces las rupturas de silencio son cuidadosamente orquestadas para generar un impacto mediático específico. Por otro lado, es posible que las declaraciones de Ande sean vistas por algunos como una forma de evitar responder completamente a ciertas preguntas o de dar una respuesta demasiado genérica. Sin embargo, dada su trayectoria y su estilo, parece que ha elegido la vía de la diplomacia y la claridad sobre la confrontación. La clave de todo esto es la percepción. Los fans a menudo proyectan sus deseos y fantasías sobre sus ídolos. Cuando Ande Ercel y Burak Deniz trabajaron juntos, la química fue tan buena que era difícil imaginar que solo fuera actuación. Y si encima se añade la presencia de Neslihan Atagul, las teorías se multiplican. Ande, al aclarar las cosas, está intentando corregir esas percepciones erróneas y establecer una verdad más cercana a la realidad. En resumen, lo que Ande Ercel ha hecho al romper su silencio sobre Burak Deniz y Neslihan Atagul es, ante todo, un acto de redefinición de su propia narrativa. Ha tomado las riendas de la información que se estaba difundiendo sobre ella y ha ofrecido su versión de los hechos. Esto es crucial en un mundo donde la información, y a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Sus palabras, aunque sencillas, son poderosas porque provienen de ella misma. Ha desmentido rumores de conflictos, ha reafirmado la naturaleza profesional de su relación con Burak y ha expresado respeto por Neslihan. Esto no solo pone fin a un capítulo de especulaciones, sino que también sirve como un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden manejar situaciones delicadas con gracejo y honestidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos desglosado las declaraciones de Ande Ercel, hemos analizado el contexto de los rumores que la involucran con Burak Deniz y Neslihan Atagul, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de todo esto. Básicamente, Ande ha decidido poner punto final a las especulaciones, reafirmando la profesionalidad de sus relaciones y desmintiendo cualquier tipo de conflicto o tensión. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este recorrido por el mundo del entretenimiento. Su compañía siempre es muy apreciada. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que ha sido suficiente para acallar los rumores? ¿O creen que todavía hay más detrás de todo esto? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande Ercel, Burak Deniz o del mundo del espectáculo turco.
Y si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que estén siempre al tanto de las últimas noticias y análisis. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.